Bueno, en esta presentación la idea es darles algunos tips o algunos consejos acerca de cómo escribir un artículo científico. Esta presentación hace parte del Plan de Fortalecimiento de Grupos 2021 del Grupo de Investigación Nanomateriales e Ingeniería de Procesos asistida por computador NIPAC de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cartagena. Bien, entonces, pues el contenido que vamos a tratar es pues tener por lo menos una definición de qué pues es un artículo científico, algunas generalidades, la estructura del mismo y algunas referencias consultadas. Bueno, entonces, dentro de la definición de qué es un artículo científico, pues sabemos que debe ser un informe escrito, el cual debe estar publicado, en el cual pues se van a presentar los resultados de una investigación. Este artículo se puede considerar científico teniendo en cuenta que debe ser publicado en una publicación válida. En Colombia nosotros tenemos un servicio, digamos, brindado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación llamado Publindex, que es el que vemos aquí en la diapositiva que tenemos disponible. Entonces, digamos, servicio que tenemos categoriza las diferentes revistas publicadas por diferentes entidades a lo largo pues, del país. En este momento nosotros tenemos en Colombia 287 revistas categorizadas en las categorías que vemos en la diapositiva. Entonces hay 7 en la categoría más alta, que es la categoría A1, 17 revistas en la categoría A2, 114 en la categoría B y 149 en la categoría C. Estas clasificaciones se van revisando, digamos, anualmente, cada 2 años, de acuerdo pues con los lineamientos que brinde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y es importante estar consultando esta base de datos o esta herramienta con el fin de saber si la publicación en la que nosotros vamos a publicar o a escribir o a enviar ese artículo científico está, digamos, validada por este sistema que nosotros tenemos aquí en Colombia para poder acceder a las diferentes fuentes de información. Como les comentaba, entonces Publindex es esa herramienta del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero vemos que aquí en el subtítulo dice indexación y homologación. En la diapositiva anterior yo les hablé de indexación y es las revistas colombianas en las cuales el Ministerio hace una revisión periódicamente y clasifica en diferentes categorías. Sin embargo, nosotros sabemos que pues no solamente hay publicaciones a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y allí es donde esta herramienta nos brinda algo que se llama homologación. Entonces, ¿qué quiere decir homologación? Pues que existen también revistas internacionales que son, digamos, aceptadas obviamente por Publindex, de las cuales nosotros debemos saber o el ICSN o el nombre de la revista y podemos buscar. Adicionalmente, normalmente este servicio de Publindex en la parte de homologación nos permite descargar un listado que vemos acá, digamos, hay que consultar pues la página en el cual digamos que nosotros tenemos acceso a aquellas revistas en que cada año digamos que aparecen homologadas por el ministerio. Entonces es importante que si estamos tratando también de publicar unos resultados de alguna investigación, no solamente podemos buscar en revistas aquí en Colombia, sino también en revistas en el extranjero. Sin embargo, para estar seguros de que son válidas, es importante entrar pues a la página de Publindex y por lo tanto allí verificar que digamos esté categorizada y pues que obviamente esté homologada en el caso de ser una revista internacional. Bueno, en general una revista científica o una publicación tiene unos lineamientos exigidos por ellos a través de los cuales los autores envían o someten un artículo científico. Normalmente la estructura de los artículos científicos, especialmente en la parte, digamos, experimental y en la parte de simulación, que es lo que se trabaja en su mayoría aquí en el grupo, tiene la siguiente estructura. Entonces, normalmente hay una parte que inicia con la introducción, posteriormente una sección que se llama materiales y métodos,
posteriormente una parte que se llama resultados y discusión y finalmente las conclusiones. Entonces, pues normalmente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que presentar allí, cierto? En ese artículo científico, pues obviamente la parte de la introducción tenemos que, digamos, presentar por qué hicimos esa investigación. En los materiales y métodos es qué se hizo y con qué lo hicimos. Por ejemplo, qué reactivos utilizamos, qué equipos utilizamos, qué métodos utilizamos. Eso debe estar allí en la parte de materiales y métodos. En los resultados, pues obviamente presentar qué se encontró. Normalmente se presentan con gráficas, con diagramas, con tablas y allí pues nosotros podemos informar qué fue lo que nosotros encontramos. Después de haber presentado esos resultados, pues aparecería la sección o digamos parte también de la sección de resultados, la discusión, y es decir, bueno, nosotros encontramos esto, pero tenemos que explicar qué significan esos resultados e incluso podemos contrastar con otros estudios que ya se hayan publicado previamente. Entonces es importante tener pues esa partecita presente. Y finalmente las conclusiones, que es lo que nosotros logramos establecer cuando finalizamos la realización de nuestro artículo científico. Bueno, pero no solamente son importantes la introducción, los materiales y métodos, los resultados y la discusión y las conclusiones, sino que también es muy importante el título, ya que pues este nos permite entender exactamente qué es lo que nosotros o los autores que estamos leyendo nos quieren presentar. Entonces, por ejemplo, en este journal que tenemos aquí, Journal of Nanotechnology de Beilstein, entonces encontramos, por ejemplo, este título, Room Temperature Single Photon Emitters in Titanium Dioxide Optical Defects. Entonces, si nosotros estamos interesados específicamente en lo que nos dice este título, vamos seguramente a continuar con la lectura del artículo y si definitivamente es un título que no nos llama la atención, seguramente no lo vamos a leer. Entonces, por eso es tan importante la selección de un buen título a la hora de escribir un artículo científico. Bueno, también es muy importante, digamos, no solamente el título, las diferentes secciones del artículo, sino también los autores que están incluidos en dicho artículo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este artículo de una revista que se llama IEEE Access, en la cual nos explican diferentes temas relacionados con análisis, digamos, desde el punto de vista electrónico y de análisis de datos. Entonces, acá nos dicen, por ejemplo, el primer dato que nos aparece de este artículo es, por ejemplo, que fue recibido en diciembre de 2021, aceptado en enero del 2022, publicado también en enero del 2022 y finalmente ya digamos que actualmente o actualizada su publicación en enero 21 del 2022. También aparece pues otro número allí que es el Digital Object Identifier, el DOI, ¿sí? Y allí entonces aparece un número que es único para ese artículo y que básicamente nos permite acceder al documento. Adicionalmente, pues entonces en esos autores nosotros vemos aquí que aparecen, bueno, en este caso 1, 2, 3, 4, 5 autores y esos 5 autores están en un orden dependiendo de cuál fue su rol en la elaboración del artículo. Recordemos que el artículo es producto de una investigación científica. Entonces, por ejemplo, acá vemos que el título del artículo dice clasificación, ¿cierto? De estos diferentes iones que tenemos acá. Entonces, el primer autor seguramente va a ser aquel, digamos, que ideó, digamos, la manera de presentar el artículo, no necesariamente quien realizó las actividades, pero sí la persona que, digamos, investigó la mejor manera de presentar los resultados que se obtuvieron. Entonces, en este caso, Gerson León Medina, él pues logró establecer pues como una manera de presentar los datos encontrados para, digamos, una revista de esta índole.
Entonces, siguiendo pues con el mismo artículo que teníamos, en la cual pues nosotros sabíamos que tenemos 5 autores, en esta revista en particular nos piden que se incluyan, digamos, pequeñas biografías de los autores que están participando en el artículo, porque a veces digamos que en algunas malas prácticas en la parte investigativa se pueden incluir personas que en realidad no aportaron mucho para la elaboración del artículo, sino que se hace, digamos, debido a un compromiso previo que se tenga o a que la persona le prestó un equipo o a que la persona quiere ser el primer autor porque es su proyecto de investigación, etcétera. Entonces acá, pues esta revista en particular nos pide que pues incluyamos incluso una foto de cada autor con una pequeña biografía y en la cual pues digamos que la persona que esté interesado pueda, digamos, leer cuáles son los intereses de cada uno de estos autores. Acá, por ejemplo, tenemos o las biografías de estos dos primeros autores, de Gerson León Medina, de Diego Tibaduiza, y así vamos a ver sucesivamente que se van a ir presentando las biografías de los demás autores. En este caso, por ejemplo, también aparece la biografía del otro autor, de Juan Burgos, en el cual pues también vemos cuáles son sus intereses, qué fue lo que hizo, dónde hizo su doctorado, por ejemplo. En este caso, yo soy coautora, aparezco también allí, pues como en la mitad de todos los coautores, ¿cierto? También explico pues cuáles son mis intereses, una pequeña reseña de pues qué fue es lo que he hecho, digamos, a lo largo de mi carrera como profesional y la autora final, que es la profesora Drady Vázquez de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Entonces, es importante, digamos, tener presente el porqué del orden de los autores, no es simplemente que me provocó ponerlos así o etcétera, sino que es importante que el orden de los autores tenga, digamos, en cuenta los roles de los autores. Entonces, por ejemplo, el primer autor que recordemos que era Gerson, él fue la persona que ideó la manera de presentar el artículo, organizarlo, de pronto hacer el procesamiento de los datos, etcétera. Y en el caso de la última autora, que es Drady Vázquez, entonces ella se encargó de organizar todos los ensayos en el laboratorio, contactar a las personas para llevar a cabo pues la elaboración del artículo, etcétera. Entonces, por ejemplo, en los artículos es bien importante tanto el primer autor como el último autor. Los demás también son importantes, pero básicamente, el primer autor es el que ejecutó, en este caso, el análisis de los datos para la clasificación de los iones que nos mencionaban allí. Y en el caso de la última autora, pues ella lo que nos da a entender es que fue la persona que gestionó todas las, digamos, cosas para que se pudiese llevar a cabo este trabajo que fue publicado posteriormente. Bueno, entonces ya hemos hablado también del título, de los autores, obviamente las afiliaciones que no mencionamos mucho, pero pues son todas las entidades a las cuales pertenezcan los autores que están poniéndose allí. Por ejemplo, acá vemos Torrenegra pertenece a la afiliación A y D, Solano A y B, Herrera B y León a C y D. Entonces aquí vemos pues cada una de estas afiliaciones a qué corresponden, de tal manera que si uno quisiese entrar allí, pues podría entrar a trabajar, digamos que con esas personas, buscando pues un poco la entidad en la cual está vinculada esa persona. Entonces acá en la parte después de la afiliación de esos autores, del título y demás, entonces debemos presentar algo que se llama en inglés abstract, en español el resumen. Y básicamente este resumen, como su nombre lo indica, debe contener todo lo referente a las secciones del artículo, pero de manera, digamos, sintetizada. Además, pues debe permitir al lector pues decidir si lee o no el artículo. Entonces, si el resumen es malo y el título es malo, pues claramente no van a leer mi artículo. Este abstract debe mostrar los objetivos principales de la investigación, describir los métodos de forma breve, resumir los resultados y enunciar las conclusiones principales. Entonces, es importante pues que también tengamos presente pues esta parte del abstract, ¿cierto? Vemos que es muy corta, generalmente son 300 palabras, entre 250 y 350 palabras, que en inglés, por ejemplo, es bastante. Aquí también, por ejemplo, en este artículo nos dicen cuándo fue recibido, luego cuándo fue publicado.
Y adicionalmente aparece algo que son las palabras clave o keywords, que son, digamos que palabras importantes para que nosotros podamos encontrar ese artículo. En este caso, para este artículo que estamos viendo acá en pantalla, aparecen las palabras clave, por ejemplo, Colombian Starches, Hydrolysis, Esterification, Acetylation y Casting. Entonces, si yo estoy haciendo un trabajo y soy un lector, relacionado con almidones, ¿cierto? O con hidrólisis o con esterificación, pues seguramente me va a aparecer en mis búsquedas probablemente este artículo que fue, digamos, trabajado utilizando esas palabras clave. Entonces, por eso también son importantes tanto el abstract o resumen que vemos por acá, como las palabras clave definidas para ese artículo. Bueno, después ya de haber escrito el abstract, las palabras clave, entonces viene la introducción. La introducción es muy importante también, debe describir el interés del proyecto o de lo que se quiso presentar en esa publicación, obviamente en un contexto científico. También debe incluir algunos trabajos previos, ¿cierto?, a ese estudio que se está presentando y aspectos que están por aclararse, que son, digamos que la razón por la cual se llevó a cabo el estudio. Eh, Allí, pues digamos que los autores deben hacer una revisión bibliográfica corta, ¿cierto? Que obviamente debe estar muy resumida, previa, y además concluir con el resumen del propósito del estudio. Entonces allí es importante tener presente que nosotros tenemos que parafrasear las, digamos, ideas que nosotros podamos tomar de diferentes artículos, porque si no, estaríamos incurriendo en plagio debido a que ya otra persona publicó eso. Entonces yo no puedo decir, es que encontraron que el almidón se hidrolizaba poniéndole hidróxido de sodio y yo no digo quién publicó eso, entonces seguramente si lo escribo exactamente de esa manera, no doy la referencia, pues puedo incurrir en plagio, pues porque no le estoy dando crédito a las personas que ya hicieron ese estudio. Entonces es importante también que la introducción incluya referencias a la hora de nosotros elaborar pues nuestro artículo. Entonces, aquí de manera esquemática vemos como los pasos o más bien los contenidos que debe tener esa introducción, ¿cierto? Entonces, debemos tener claro cuál es el problema y qué tan importante es. Eso es como lo primero. Posteriormente, ¿qué estudios indican la existencia del problema? Que es lo que yo les mencionaba hace un ratico de las publicaciones previas que se deben haber revisado. Luego, ¿qué método empleamos para resolver ese problema? Que es en realidad la metodología del mismo artículo que se está elaborando. Y finalmente, ¿qué encontramos? Entonces, eso es, digamos, que lo que nosotros podemos ir, digamos, que avanzando cuando estamos elaborando pues la introducción de nuestro artículo científico. Bueno, en la sección de materiales y métodos generalmente hay que ser bastante concretos porque allí toca presentar pues qué es lo que se hizo, con qué metodologías, con qué reactivos, con qué sustancias, con qué materiales, si fue que fue necesario moler un material, etcétera. Entonces es importante establecerlo allí en esta sección. Entonces pues debe contener el diseño experimental, ¿cierto? Debe incluirse también el marco de la muestra, ¿cierto? Cómo se hizo su selección, en dónde, ¿cierto? O sea, la ubicación de dónde se realizó dicho estudio. Si se hicieron tratamientos, mediciones, etcétera, utilizando diferentes aparatos o tecnología o pruebas validadas, etcétera. Y obviamente si hacemos un análisis estadístico, pues también debemos señalar cuáles métodos utilizamos, con qué software hicimos el análisis y en el caso de las personas que trabajan la parte de simulación, con qué simulador, digamos que logramos obtener los resultados que vamos a publicar. Entonces es importante incluir todas estas, digamos que factores dentro de la sección de materiales y métodos, ya que le van a permitir al lector entender qué o con qué cosas fue que nosotros pudimos realizar ese estudio. Entonces, por eso es bien importante que nosotros tengamos presente pues estas diferentes informaciones, las cuales deben ser presentadas adecuadamente para que el lector pueda entender qué hicimos, cómo lo hicimos y con qué lo hicimos. Bueno,
En la parte, digamos que más importante del artículo seguramente va a ser la sección de resultados y análisis o discusión de resultados. Entonces allí, pues nosotros, por ejemplo, si estamos trabajando con nanomateriales como vemos aquí en la fotografía, pues nosotros podemos incluir las micrografías que obtuvimos con el microscopio electrónico, como podemos ver por acá, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, en la foto sale la escala, por ejemplo, en la primera foto sale 200 nanómetros, en la segunda 20 nanómetros, en la tercera 100 nanómetros, ¿cierto? Aparecen, pues, qué fue lo que nosotros, digamos que medimos allí, no sé, medimos eh, un tratamiento, por ejemplo, con ultrasonido, que se dice por acá, o hicimos, pues, digamos que el análisis con otra técnica. Y entonces de esa manera nosotros podemos ir presentando el resultado que vamos teniendo a través de figuras, por ejemplo, en este caso, normalmente así sean fotografías, se denominan figuras, o a través también de tablas. Entonces, a través de tablas o figuras o esquemas, nosotros podemos presentar esos resultados que permiten que los lectores puedan entender fácilmente el objetivo de, digamos, logrado en el artículo a través de esos resultados que se obtuvieron, pues mediante una metodología ya estructurada previamente. Bueno, entonces dependiendo de la publicación, la sección de resultados y discusión puede ir junta o puede ir separada. Aquí estamos viendo el ejemplo como si el artículo nos pidiera la sección por separado. Entonces en la parte de discusión, ¿qué es lo que se puede incluir? Entonces pues allí básicamente se expone, digamos, la importancia o los datos que se obtuvieron que fueron más relevantes. También podemos mencionar si concuerdan o no con la bibliografía anteriormente publicada. Puede ser que nuestro estudio la valide o puede ser que por el contrario contradiga esa información que ya fue publicada previamente. También, por ejemplo, qué posibles aplicaciones prácticas puede tener nuestra investigación o el estudio que nosotros estamos publicando. Resumir, por ejemplo, todas las pruebas que se realizaron. Es también posible ponerlo acá en la discusión. Y también, por ejemplo, mostrar las relaciones existentes entre los hechos observados. Aquí, por ejemplo, muchas veces es relevante hacer la discusión de la parte estadística y de esta manera nos permite, pues, digamos, que dar unas conclusiones más importantes que, digamos, irían en la siguiente parte, pero la parte de discusión y la parte de resultados tal vez es la parte más importante del artículo científico en la cual digamos que tenemos que estar seguros de que lo que estamos afirmando o contradiciendo debe tener un soporte bibliográfico. Es decir, no puedo decir, ah, sí, yo vi esto porque me pareció que era así, no es de me pareció ni yo creo, sino que tiene que estar, digamos, basado en algo que otros autores hayan publicado y nosotros podemos simplemente reafirmarlo o contradecirlo teniendo en cuenta argumentos válidos de acuerdo pues con la disciplina en la que nosotros estemos trabajando. Bueno, y en la última parte pues del artículo que obviamente son las conclusiones, allí pues básicamente se incluye digamos, el punto final de lo que nosotros obtuvimos, ¿cierto? Entonces, básicamente es lo que se logró con la elaboración del artículo, si fue exitoso, si no fue exitoso, las razones por las cuales fue o no exitoso, los resultados principales, digamos, si utilizamos un modelo matemático, qué pasó con ese modelo matemático, se ajustó nuestros datos, si no los ajustó, si otros autores, digamos, que afirman que nuestros resultados son similares a los de ellos o si por el contrario nosotros encontramos algo nuevo, todo eso tiene que ir en la conclusión. Obviamente, muchas veces es solamente una o pueden ser varias y escritas como en un párrafo y digamos que tienen que ser bastante contundentes para digamos que después digamos los demás autores puedan digamos que tener nuestro estudio como una referencia importante. Entonces no es solamente publicar el artículo porque sea público, que digamos suena redundante, sino adicionalmente que sea útil para otros autores. Entonces puede ser que nuestro trabajo de investigación en el artículo
pueda ser citado por otros autores o pueda ser recomendado, por ejemplo, como un texto de análisis en una clase, etcétera. Entonces, por eso es bien importante, pues en esta parte de las conclusiones, establecer pues qué se logró, qué no se logró y pues resaltarlo allí en esta sección. Bueno, en esta sección que en español se llama agradecimientos, en inglés se llama acknowledgement, vamos a incluir, dependiendo de la revista, eh, los diferentes datos que ellos nos pidan. Generalmente, pues nosotros agradecemos pues por la ayuda de diferentes personas, de instituciones, de alguna entidad que nos haya financiado nuestra investigación, y esto es lo que nosotros debemos incluir en esta sección. Por ejemplo, agradecemos la supervisión de X persona, agradecemos la ejecución de las imágenes por parte de tal persona, el acto administrativo del proyecto que nos financió nuestra investigación es el número tal de la Universidad de Cartagena o puede ser de el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Y exactamente, digamos que tenemos que mencionar estas personas, entidades o, digamos, entes financieros para que, digamos, sea público también esa, digamos, desempeño que ellos tuvieron para la realización de nuestro proyecto investigativo. Recordemos que nuestras investigaciones pues deben tener recursos, ya sea recursos propios o recursos pues de alguna entidad para que nosotros podamos ejecutar esas actividades y posteriormente realizar la publicación. Bueno, en la última sección que es la de referencias, pues nosotros tenemos que incluir solamente allí las fuentes que nosotros utilizamos, fuentes bibliográficas que provengan generalmente pues también de revistas científicas. Entonces, dependiendo de la revista, pues nosotros tenemos que utilizar algunas de las normas que ellos nos pidan. Por ejemplo, pueden ser las normas ICONTEC, pueden ser las normas APA, pueden ser las normas IEEE, las normas Vancouver, las normas MLA, las normas de Nature, etcétera. ¿Cómo hacemos para hacer una buena citación de ellas? Pues entonces utilizamos algo llamado un gestor bibliográfico, entre los cuales tenemos, por ejemplo, el EndNote, el Mendeley o el Zotero, que nos van a permitir, digamos que incluir las referencias adecuadamente dependiendo de la revista a la cual nosotros queremos enviar pues nuestro artículo. Otra, digamos que manera muy útil también es poder trabajar en algún lenguaje, digamos, un poquito más especializado, por ejemplo, en látex. Y en látex, pues generalmente todas las revistas científicas internacionales tienen una plantilla, entonces nosotros podemos utilizar la plantilla directamente de látex de esa revista y utilizando esta plantilla podemos llevar a cabo pues nuestra publicación. Entonces allí es un poquito más fácil e incluso podemos citar pues todas las referencias de acuerdo pues con los diferentes gestores que tengamos, el nombre Mendeley o Zotero, para que ya nos quede lista por nuestra publicación e incluso en el formato que nos pide la revista. De lo contrario, normalmente si lo hacemos en Word pues también es posible, pero también es importante que acá tengamos en cuenta que el texto, pues ojalá que esté numerado, digamos, línea a línea. Entonces quiere decir que yo al título le doy la línea 1, la primer renglón, al siguiente 2 y así sucesivamente. ¿Para qué? Pues para que posteriormente la persona que va a revisar mi artículo antes de que sea publicado me pueda decir, mire, en la línea 150 de la página tal, usted escribió tal cosa y resulta que es mejor que lo escriba de esta manera. Entonces, por eso es bien importante también el numerar las líneas del artículo para que nosotros podamos saber exactamente dónde es que nosotros tenemos pues algún ajuste que realizar o más bien responder algún comentario que nos hacen para que nuestro artículo pues pueda ser más adelante publicado teniendo en cuenta sugerencias también de los evaluadores que normalmente pues son sometidos digamos los artículos al menos a la evaluación de dos personas externas que ni siquiera saben quiénes son los autores, pero que pueden ser expertos en el tema que yo esté tratando de publicar. Bueno, aquí tenemos entonces las referencias consultadas para elaborar pues esta pequeña presentación que esperamos que sea pues de mucha utilidad para todos ustedes.
Y bueno, les agradecemos mucho su atención. Esperamos que este video pues sea de interés para ustedes pues como estudiantes del grupo, como miembros del grupo y que seguramente puedan iniciar con la elaboración de sus artículos científicos de acuerdo pues con sus capacidades y sus intereses y que puedan colaborar también con esta actividad para el grupo de investigación. Gracias.